Estamos de vuelta en este especial de elecciones de Radio Infinita y lo habíamos adelantado, Benja, al principio, al inicio del programa. Vamos a conversar con dos grandes entrevistados que están aquí en el estudio junto con nosotros. Luis Argandoña, director de Conecta Media. Luis, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Pablo Matus, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. ¿Cómo le va, Pablo? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por invitarme. Oye, vamos a analizar lo que ha sido esta carrera presidencial, esta campaña que partió hace algunos meses. Para algunos partió un poco antes. Después hubo una primaria. Hay quienes se quedaron sin primaria, tuvieron que estar un poquito escondidos respecto de lo que tenía que ser su campaña. Pero hay un área que es nueva, entre comillas nueva, ¿no? Nosotros le decimos nueva, pero la venimos analizando hace un montón hace como 20 años, pero que hoy día se exacerba y que tiene que ver con lo digital y con las redes sociales y con la comunicación que sale de los medios tradicionales, ¿no? Y donde hay candidatos que juegan parte importante de su electorado ahí y van a capturar nuevos votos donde otros candidatos pareciera ser que están un poquito al debe en esta materia. Hagamos un balance general primero y después vamos caso a caso, pero hoy día, y tomando en cuenta las candidaturas principales, digamos, según las encuestas, que no podemos decir cuáles son, pero hasta que se pudieron publicar, digamos, está más o menos claro que José Antonio Kast y Janet Jara van a ser o podrían ser eventualmente quienes van a avanzar a una segunda vuelta. ¿Cómo vieron ustedes su desempeño en lo que tiene que ver con menciones en redes sociales y en una campaña digital? Luis, parte contigo. A ver, bueno, Janet Jara y Kast han liderado toda la campaña, digamos. ¿Sí? Kast tenía una fortaleza muy grande. Venía de una campaña anterior, ya tenía todas sus redes muy activadas, sus redes propias. Particularmente había llamado mucho la atención la campaña pasada, lo que hizo en TikTok, que era muy, muy, muy fuerte, fue el que mejor lo usó. Y a mí al menos me llamó mucho la atención que este año usó muy poco TikTok. Ya. Publicó muy poco. Antes publicaba mucho. Ahora publica una vez a la semana, 2 veces a la semana. O sea, muy poco. Para poner una referencia, Parisi, la semana pasada, en TikTok hizo 84 posteos. Una locura. Sí, ya. Entonces, tiene que ver con el cambio de perfil y tiene que ver también con cómo las distintas candidaturas empiezan de acuerdo al perfil que van tomando. Antes era más desafiante, le importaba mucho más el público juvenil. Hoy día tiene un perfil distinto. José Antonio Kast su cierre de campaña te muestra una cosa muy, muy, muy distinta, más formal, ¿no es cierto? Y ocupó muy poco, digamos, que es uno podría ser eventualmente, puede ser incluso un error o desaprovechar algo. Sí. Pero es interesante eso. Por lo menos a mí me llamó la atención esos cambios, digamos, de estrategia. Sí. Eso está interesante analizar, Pablo, también cómo se quieren mostrar, ¿no? Cada uno de los candidatos, uno quizás un poco más cercana, en el caso de Janet Jara, José Antonio Kast con una distancia un poco más de un estadista, digamos, y Franco Parisi aprovechando, por supuesto, otras cosas que dan las redes sociales. ¿Cómo lo miraste tú, Pablo? O sea, tiene una perspectiva de branding clarísima, digamos. En el caso de Jara había que construir algo, más allá de la imagen y la reputación que podía tener por... Había que construir, Pablo, y deconstruir también, ¿no? Lo que había sido su figura del gobierno para poder desprenderse esa mochila. Sobre todo después de la primaria. En el fondo, ella misma se puso, en el fondo, la misión de ser representante de la centroizquierda, como lo dijo muchas veces, y no solo del Partido Comunista. Entonces, eso genera desde ya una tensión en el como branding del candidato. Y en ese sentido, claro, también es una oportunidad, ¿vale? Porque uno puede partir de cero sin que surjan tantas estas tensiones respecto de, como pasó, por ejemplo, con Kast, el Kast de antes o de la vez anterior. Entonces, claro, hay un tenor ahí. Eso se notaba en muchas otras cosas, en muchas otras formas de comunicación digital. En el fondo, la campaña de Jara era muy concertacionista en términos estéticos y de contenido. En la franja se notaba, había segmentos que eran igual a la campaña de Bachelet. Eso te iba a preguntar, como este reflejo, este espejo de querer ser un poco como Bachelet 2. Claro, ciertos atributos en esta lógica un poco como arquetípica del branding, jugar esta idea de la madre, ¿no? Como de la persona que está ahí más cercana, más de contención, más de cariño, ¿no? Claro, en ese sentido. Y claro, eso también tiene un sentido, no solo por la figura misma de la candidata real, sino porque te permite establecer diferenciación con los otros candidatos, sobre todo los de derecha varones, que juegan mucho esta lógica de la autoridad, el poder, un poco lo que hizo Kast al final con este vidrio de seguridad, ¿no? Que se cuestiona como una suerte de temor, al mismo tiempo es un poco lo que hace Trump, es decir,
Lo tenemos porque en el fondo esto es una cosa seria y la investidura, ¿eh? Claro. Como proteger, un poco como está, de la democracia soy yo, hay que protegerla. Entonces es una cosa bien loca desde el punto de vista de cómo se construye, pero las marcas de los candidatos son bien relevantes en ese sentido. Pablo, en el estudio que hacen ustedes a propósito del impacto de las redes sociales y todo eso, muestra que la economía, seguridad, la inmigración, de una u otra manera monopolizan la agenda, ¿no? ¿Son temas realmente ciudadanos o son comunicacionalmente más virales? Pablo. Esa es la gran pregunta. Pasa que en el fondo los temas ciudadanos son de alguna manera los temas virales. Ahora, eso también nos pasa mucho a nosotros, digo, en el escenario urbano, metropolitano. ¿Vale? En el fondo estás en una comunidad rural y eso no son los temas, ¿vale? Pero las campañas digitales están pensadas para el gran público urbano consumidor de medios digitales. Entonces, y claro, está más el segmento en términos etarios y está también un poco en la lógica de brecha socioeconómica, pero no tanto como en otros medios, ¿vale? Pero efectivamente, en el fondo estamos pensando en estas dinámicas. En el mundo rural también hay delincuencia, pero se le encuadra, se le sintetiza de otra manera, en otros parámetros, por otras razones que conocemos. Entonces, claro, es difícil decir si son realmente los temas, también porque se produce, en particular con los temas políticos, esta lógica de la desafección. En el fondo, la mayoría de las personas no está realmente interesada en estos temas y los jóvenes nada. Entonces, ¿cuáles son los temas relevantes? Se aplica mucho este parámetro de agenda setting, en el fondo, los que los medios decimos que son relevantes. Luis, en la última medición que hicieron ustedes en Conecta Media del índice del impacto en las redes y los medios, Janet Jara pasa al primer lugar, ¿no? Desplaza a José Antonio Kast y entiendo que Johannes Kaiser queda en tercer lugar, ya mucho más abajo viene Elín Matei y los otros candidatos. ¿Cuáles fueron los factores que pudieron observar ustedes que dieron origen a este cambio? ¿Por qué sube Janet Jara en la última semana? ¿Es porque se acerca la elección o tiene que ver con una cuestión que haya pasado puntualmente en esas semanas? Yo creo que tiene que ver con esos dos ámbitos. En primer lugar, el debate de Anatel fue muy relevante. Fue lejos el evento más impactante que de los últimos 6 meses de la campaña. En términos de la cantidad de reacciones que produjo. Y en ese evento, por ejemplo, lo más llamativo fue la flor de Kaiser a Matei. Y generó un impacto muy inmediato, muy rápido. Es decir, esa misma noche, la mañana del día siguiente fue de lo que más se habló. Y bueno, todavía sigue siendo ese posteo, que es un posteo de Mega además. Sí. Es el posteo que más reacciones generó en toda la campaña. Pero entre el martes y el jueves, Janet Jara empezó a acelerar mucho. Todos los posteos que tenían que ver con sus apariciones en el debate, o sea, no todos, pero principalmente los que tenían que ver con la atención con Kast, aceleraron mucho, generaron mucho interés. Perfecto. Pero también tiene que ver en general con lo que tú mencionabas antes, que en la última semana recién la gente empieza, el grueso de las personas empieza a tomar la decisión. Entonces, influye mucho todo lo que se esté comentando en ese tiempo y Janet Jara creció mucho. Janet Jara hace 15 semanas que estaba por debajo de Kast en el interés de redes sociales. Perfecto. Y subió esta última semana y quedó un poco más arriba en este indicador que hacemos. ¿Y ahí qué factores, Luis, explican justamente que Jara haya capitalizado tanto el debate y también, por otro lado, hasta los emplazamientos de José Antonio Kast? Claro. A ver, tiene que ver con más allá de tu estrategia de campaña que cada uno tiene, lo que nosotros vamos midiendo es el interés que van generando los distintos hitos. Y Kast había sido el protagonista de los últimos 3 meses, por lejos, siempre fue el protagonista, pero él se dio ese protagonismo hace aproximadamente un mes, básicamente esperando que no pase nada, digamos. Que era lo que se comentaba un poco, Pablo, respecto de estos debates y estas estrategias de guante blanco, ¿no? De ir pisando huevos como con mucho cuidado, porque en verdad cualquier error te puede costar mucho más caro que quizás no decir nada. Exacto. Quizás pasar más desapercibido terminaba siendo un poco favorable, digamos, para las candidaturas que están arriba. Porque las que estaban abajo tenían que jugársela con todo. Y eso es lo que se critica mucho a Elín Matei, por ejemplo, de que cuando tenía que ir a buscar, cuando tenía que endurecer el tono, porque finalmente estaba cuarta en las encuestas o tercera en algún minuto, no lo hizo. No dio ese paso y finalmente las candidaturas que estaban arriba, como la de Janet Jara y la de José Antonio Kast, independiente que fueran alternando, digamos, en los lugares, se mantenían más bien planas.
y no entraban en estas discusiones o en estos gestos que generan muchas más menciones. Al menos desde el punto de vista de lo último que alcanzamos a saber públicamente en las encuestas, porque en el fondo también en las propias redes sociales online en los últimos días se da un poco esta tensión de por ejemplo, la estrategia defensiva estándar de no voy a responder nada, voy a decir siempre lo mismo, es súper cuestionada en redes sociales. Claro, uno también se da cuenta de que así como puede haber un troll, puede haber un bot, pero también en ciudadanos comunes y corrientes, con nombre y apellido, digamos, tipos que no tienen un nombre falso, digamos, en su cuenta, se comenta mucho esto. O la respuesta repetitiva, que es la estrategia de otros candidatos. En el fondo, de siempre la misma frase, porque conmigo aquí y los otros allá, ya. En ese contexto también es bien relativo. Se ha dado en las últimas elecciones estas pequeñas sorpresas, a veces no tan pequeñas, ¿no? De candidatos que emergen y que en realidad son los que dicen cosas, no los que usan la misma etiqueta una y otra vez, digamos. Entonces eso también es un tema. Esta como necesidad de proteger al candidato para que no cometa un error, a veces también es considerado un error. Oye, y también ha sido un proceso con mucha controversia, ¿no? Frases un poco que son medias rimbombantes, no sé, pienso en Parisi, voy a sacar a los militares a la calle. Janet Jara, voy a subir el sueldo a 750.000 pesos. Los parásitos. Voy a cerrar la frontera. El tema de los parásitos. ¿Qué rol juegan justamente esas frases que son más bien controvertidas y que la gente de una otra manera igual las pesca? Movilizar a los neutrales y a los indecisos. Eso es. Como en toda esta teoría como de psicología, la decisión política y todo el rollo, la premisa es que la gente, comillas, de centro, pongámoslo así, el centro no existe. La gente que está en el centro es gente que piensa un poco de una y un poco de otra. Si quieres acarrearlos a tu lado, lo que tienes que hacer es activar ese lado que existe en ellos. Sí. Ese pequeño conservador, ese pequeño progresista que hay en ti, hay que traerlo a tu bando. ¿Cómo? Planteando ideas que sean atractivas en términos de la demanda popular. O sea, si el tema es la inseguridad o la delincuencia, bueno, pongámosle mano dura a eso. El límite está en cuánto tocar esa tecla. Porque si te pasas de cierto límite, también está probado que en el fondo termina generando más rechazo. Por algo el tipo es moderado o, comillas, de centro. Claro. Entonces hay que tocar las teclas, pero sin abuso. Entonces, claro, también se da que muchas veces los debates son este espacio. Sí. La franja también, a lo que pasa es que como no es consumida por toda la población, ni por ejemplo por la mayoría de los jóvenes, entonces, claro, no penetra tanto en esa lógica. Pero apunta también más a un público más tradicional. En general, sí. Ahora, también hay harto debate en torno a eso en redes sociales, así que... Sí. Luis, déjame apelar a la memoria a corto plazo que tenemos y cómo funcionan las redes sociales, porque ocurren cosas, hubo episodios, digamos, como la campaña de bots en contra de Evelyn Matei, planteando esta supuesta enfermedad de Alzheimer, qué sé yo. Pero ¿cuánto duran estas discusiones en redes sociales? Porque pareciera ser que a nosotros, que nos llama mucho la atención, porque leemos y qué sé yo, estamos como bien informados de política y vamos como viendo el día a día, estamos tan sumergidos, digamos, en la discusión que a veces nos genera constancia, pero ¿cómo funciona esto en las redes sociales? Por ejemplo, estoy pensando en ese ejemplo, pero está el ejemplo de los parásitos, está el ejemplo del gasto fiscal de José Antonio Kast, que pareciera ser que hasta hace una semana todavía seguían, pero después no se habló más. Claro. ¿Pero siguen influyendo, siguen siendo factor? Yo creo que sí. Efectivamente, las campañas, como decíamos antes, son esta mezcla de mantener una narrativa que sea coherente, una estrategia, ¿no es cierto?, que te acompañe y que sea consistente, y al mismo tiempo ir metiendo goles día a día. Porque tú estás compitiendo por la atención de la gente de manera muy, muy brutal, digamos. Y todos los días, muchas veces, los candidatos, por ejemplo, el caso de Evelyn Matei, no solo vimos mucho, se discutió mucho las dificultades que ella tenía para consolidar una estrategia, iba y venía, pero, por ejemplo, ella logró meter muy pocos goles, digamos, muy pocos... posicionar muy pocos temas. Los principales temas durante los últimos 4 meses, al menos lo que vimos nosotros en redes sociales, fueron los temas de bots, el reportaje también. Entonces no son temas propiamente de ella, propiamente que donde ella le permita instalar. En cambio, muchos de los otros, o sea, Kaiser logró posicionar con este tema de la flor, pero él venía creciendo mucho y él logró instalar muchas cuñas dentro de los medios. Janet Jara también en el último tiempo lo hizo de manera muy, muy fuerte. Que finalmente es tener el control de la agenda, básicamente. Exacto. Sí. Y lo último que me parece interesante también el tema de los nichos, un poco también lo que apuntaba de alguna manera Pablo. Interesante, por ejemplo, como Parisi logró posicionar contenidos para distintos temas. Me llamó la atención, por ejemplo, uno de sus posteos más relevantes eran los temas del tuning. El tuning del mundo de los autos. Sí.
Y en el debate me acuerdo que instaló también con mucha fuerza, que creo que fue lo primero que dijo en el debate de Anatel, el tema de los evangélicos. El tema de los evangélicos, Sí. claro, creo que me parece un debate previo, Sí. pero claro, un debate, y después el tema de bala o cárcel también claro. fue muy, y ahora último... Bueno, y ni hablar de los comunachos y los fachos claro, y los comunachos. La repetición permanente. Sí, digamos, sí. ¿no es cierto? Pablo, a tu juicio, ¿quién entendió mejor de los 8 candidatos hoy día la era digital o el uso de las redes sociales? ¿Cuál fue, a tu juicio, el más fuerte, digamos, el que le sacó más provecho? Depende, como por la estrategia, pongámoslo así, o lo que uno puede creer que es la estrategia. Ya. Desde afuera, esto es como típico en management, como que uno reconoce estrategias por los patrones de conducta. Ya, ¿sí? pero O puede sea, haber sido un chiripazo perfectamente. podría haber sido. Pero por patrón de conducta, claro, bueno, Cast y el equipo de él sabe usarlo. Pero yo te diría que lo de Kaiser es bien interesante en términos de emergencia. Ahora, no me llama tanto la atención lo que ocurrió con Janet Jara, pero insisto, porque toda su comunicación agarró un halo como concertacionista detrás. Entonces uno asume que buena parte de este equipo creativo, estratégico, político de lo que hoy en día es el gobierno, ha colaborado con eso. Entonces, como no es tampoco disonante respecto del gobierno, salvo con unas declaraciones puntuales, hay algo ahí. Entonces yo te diría que, claro, en general lo que pasa con Kast, lo que pasa con Kaiser, yo de alguna manera hice un pequeño seguimiento porque me gustan pensar siempre en estos candidatos que son tan outsiders que en el fondo ¿Ya? nadie los mira. Por ejemplo, con May Nichols. Y la campaña de May Nichols tenía cosas interesantes, pero claro, estaba tan invisibilizado en el fondo él. Sí, sí, toda sí. su campaña, que en realidad las redes funcionan literalmente sobre la base de estos nodos de conexión. Entonces, si te sigue muy poca gente, no pasa mucho. Entonces, Exactamente. claro, había estrategias muy interesantes en esa campaña, por ejemplo, pero que no tenían tanta visibilidad. Pero eso es por la estructura propia de las redes sociales. Entonces, Sí. también eso es difícil de juzgar. A veces las campañas son buenas, pero no prenden tanto en redes por las condiciones estructurales de la red. Claro, que tiene que ver más con el candidato mismo también. Luis, la misma pregunta. ¿Alguien que te haya llamado la atención respecto del uso de las redes sociales y en tu caso además con resultados en mano? Claro. No, básicamente a mí me llamó mucho la atención Kaiser y Parisi. Creo que ambos, precisamente por esta lógica, todos los candidatos, por decir que representan las principales corrientes políticas o están más directamente vinculados, digamos, como Jara, Matei, Kast, ellos tienen, por decirlo así, un subsidio base, ¿no es cierto? Los medios hablan mucho de ellos y generan mucho material y que se discute en redes, pero los otros tienen que generarse ellos mismos, por decirlo así, su propio nicho de atención. Ya. Y en ese caso, bueno, Parisi tiene un manejo de sus redes propias, sobre todo, que es absolutamente espectacular la manera en que él logra mantener muy cerca a su propia comunidad y mantenerla activada de manera propia, de manera permanente. Eso es muy llamativo. Y en el caso de Kaiser, Kaiser aprovechó lo que los medios masivos le dieron. Las entrevistas, tuvo una entrevista en TVN que fue muy, muy importante. Su primera entrevista con Mochati fue un mega hit Ya. y eso lo instaló. Pero a partir de eso él construyó, digamos, como se dice, con 2 salchichas, hizo un asado enorme, digamos, para un montón de gente. Está bueno Entonces, el concepto. pero realmente impresionante, digamos, y lo está poniendo en una tercera posición, digamos, en algunas encuestas y en nuestros mismos números, en nuestro ranking de atención, él se ubicó muy sorprendentemente en el tercer lugar. Sí. ¿Y qué pasa con la figura, por ejemplo, de Artés, bueno, el mismo May Nichols? Y también me quiero quedar en Meo, ¿no? Que ya es como su quinta elección presidencial. quinta, sí, pues el Estaba hombre leyendo, récord. empatados con el 2% en total de interés. ¿Cómo se explica también ese estancamiento, Pablo? Acotamiento de esas marcas. Lo que pasa es que, insisto, el fenómeno de la red social online se explica en gran medida por la estructura de cómo funcionan. En el fondo, yo puedo generar el mejor contenido del mundo, pero si no me sigue nadie, no pasa nada. Entonces, ahí también hay un rollo, en el fondo. Pongámosle así, público objetivo de Eduardo Artés, ¿es un usuario intensivo de redes sociales? No. Parece ser que no. ¿Sí? O sea, en el fondo no. Y eso que en el fondo dentro de todos estos movimientos de izquierda tienen una fuerte penetración en algunas universidades, por ejemplo. Pero incluso dentro de los movimientos universitarios son marginales. Po. O sea, si en una universidad donde hay 20.000 alumnos y votan 7.000, tú sacas 500 votos en nada. Po. Entonces, en ese contexto, claro, esos 500 chiquillos que a lo mejor apoyan a Eduardo Artés no tienen ningún efecto concreto en la movilización. O sea, además no tiene recursos para financiar a través de otras vías
tampoco tienes muchas chances de hacer ruido. ¿Te fijas? Y eso que en el caso chileno, por el tamaño de esta circunstancia, digamos, no necesitas 20.000 personas haciendo algo para ser trending topic, digamos. En el fondo, puede ser muchísimo menos que eso, pero tienes que estar coordinado y eso requiere recursos de distinto tipo. Entonces, yo no creo que eso se dé en una campaña como esa, por ejemplo, que no tiene. Lo de Marco me parece más sorprendente porque tanto tiempo intentando hacer y tanta experiencia ganada, más allá de la eventual falta de recursos, da cuenta de que hay un know-how. Y eso es muy extraño, porque gestionar algo en redes es técnicamente más fácil que financiar otro tipo de campaña, por ejemplo, el audiovisual. Eso es caro. Pero el trabajo con redes puede articularse desde antes. Ahora, también eso puede deberse a que Marco ya no tiene una plataforma, ya no existe el partido, el PRO. Claro, ¿Se fija? Entonces eso también te va quitando, digámoslo así, plataforma previa antes de la campaña. Claro. Bien, pues muy interesante conversación con Pablo Matus, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, y por supuesto con Luis Argandoña, director de Conecta Media. A los dos, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Sí, se pasaron. No, Muchas gracias Muy buena a ustedes. conversa. Vamos a seguir conversando porque vamos a tener que analizar lo que va a ser el resultado y lo que viene en la segunda vuelta, que es como una mini carrera presidencial con otra estrategia que va a tener que dar vuelta en dos candidatos. Muchísimas gracias a los dos, que estén muy bien. Chao, Muchas gracias. Gracias. Son las 12.